Aló, muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Aquí estamos en esta onda mariana. Radio María con su programa Deo Gracias. Nuestra segunda entrega aquí con Elisa Lanza. Hola, buenas noches, Elisa Buenas querida. noches, José, ¿cómo estás? Aquí contentos de poder estar nuevamente al aire en este segundo programa. Y tenemos mucha tela que cortar. Esas entre los beneficios o las bondades que nos brinda un mes mariano como este. Así es. Tenemos que hablar de eventos súper importantes para todo el orbe católico. Por ejemplo, hablamos del Pentecostés, ¿no? Vamos a tocar la vida de una santa insigne de este mes, tan bella la vida de ella. Y bueno, estamos próximos a celebrar, estamos celebrando hoy el día de Nuestra Señora María Auxiliadora, y finalizando el mes, Corpus Christi. Sí. ¡Qué maravilla! Y hay muchas maravillas en este mes, pero hemos escogido estas que son realmente significativas, a fin de que podamos profundizar un poco, por lo menos, para que aumente nuestro conocimiento acerca de estas maravillosas verdades de nuestra fe. Así que, bueno. ¿Te parece? Sí, comenzamos con una oración al Divino Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esta oración se llama el Veni Creator Spiritus. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, empecemos, ¿qué te parece? Con la vida de una santa insigne. Una guerrera, joven, doncella ella, como nunca hubo en la historia, o pocos se imaginarán la vida de una joven que lideró ejércitos, sin tener instrucción militar. Orientó las decisiones políticas más importantes que rescataron a toda una nación, sin tener formación o haber tenido roce con políticos o haberse desempeñado en esferas de poder o de decisión. Una simple joven campesina, sin ilustración, sin educación, analfabeta. Una humilde doncella, ¿no? Cuya cualidad resaltaba su amor a Jesús, su amor al Sagrado Corazón, su amor a María, su inigualable amor a María Santísima, lo cual le llevó a ser una persona de misa frecuente, comunión frecuente, confesión frecuente, o sea, siendo así desde niña y jovencita, ella practicaba perfectamente lo que sabía de nuestra Iglesia Católica, lo que conocía, lo que sus padres tal vez se preocuparon de inculcar en ella, y lo vivió a plenitud. Ya no me aguanto las ganas. Por favor, Elisa, dime de quién se trata. Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, ¿no? Así es conocida. A esta niña, porque niña, entre los 12 y 13 años es que va a tener manifestaciones celestes y estas voces celestiales, que luego ella indicaría que se trataría de San Miguel Arcángel y de 2 santas más que le empezarían a dar Santa Catalina de Siena también, se le manifestaba a ella, Santa Catalina. Pues sí,
Y son estas voces que van a darle indicaciones sobre cosas, sobre una alta misión que la providencia había tenido destinada para esta alma, 12, 13 añitos, ¿no? Así es, muy ¿Y niña. cuál es la misión, en resumen, para entrar directo en el meollo del asunto? La misión que le da estas voces Que se le celestiales, confía. sí, que le confían, es de que ella se entreviste, busque a Carlos VII, que aún no había sido coronado rey de Francia, y le transmita un mensaje celeste. Pero ¿cuáles son las condiciones o la situación política, geográfica delicada en el que Dios suscita esta alma privilegiada en ese momento tan neurálgico? ¿Qué pasaba con Francia? Exacto, ¿qué pasaba con Francia? Estaba a punto de una batalla, en realidad. Tenía que haber una batalla con Inglaterra, ¿no? En esos momentos. En realidad Francia estaba ocupada, había Por los sido ingleses. invadida por los ingleses, ¿no? Y por lo tanto no había rey francés, ¿correcto? Y claro, y los mensajes van en ese sentido, ¿no? Francia tenía que ser liberada. ¿Por quién? Por Por pues, ella. por esta humilde doncella, ¿no? Esa era la misión alta que tenía. No solo la de coronar al rey, porque ella sería partícipe, haría que se proceda a la coronación del rey, estaría allí presente el día de su coronación, sino que la misión a la alta, la que había sido copiada, era la de liberar a Francia de la opresión inglesa, de la invasión inglesa y recuperar obviamente su soberanía y todo esto a la cabeza de ella como generala de estos ejércitos. Por eso es que luego ella se embiste de una armadura, ¿no? De pies a cabeza y pues realmente, aunque dudaban al principio los soldados y todos estos del rey y todos sus altos mandos y preparado, gente preparada, pero dudaban, ¿no? De que realmente, de la veracidad de esta doncella y de las cosas que Dios mismo le había revelado, inclusive la pusieron a prueba y todo esto. Exactamente, dos altos hitos de una misión casi decir imposible, de una jovenzuela que va a aproximarse al rey para transmitirle este mensaje. Es que ella estaba incumbida de la tarea, como bien mencionabas, de liderizar la recuperación de Francia y de coronar a Carlos VII, ¿no? Tú sabes cómo era el estandarte de ella, el emblema de ella. Tenía una bandera con fondo blanco, pero estaba ella adornada por ángeles, los sagrados corazones de Jesús y de María, y la flor de lis, que es el símbolo heráldico medieval de Francia, ¿no? Había un mensaje también, me parece, en la bandera, en esa bandera que mencionas. A ver, ¿cuál es? No, eso yo te pregunto, ¿no? Pero me parece que había así un mensaje en esa bandera. Mira, mi francés no es muy bueno, pero el hecho es de que Santa Juana de Arco, cuando lleva el mensaje al rey y ella, cual nuevo Abraham, sin entender, acepta la voluntad de Dios y se dirige a hacer el sacrificio que se le pide. Y este sacrificio va a ser el de su propia vida. Qué lindo es el mensaje de que quien da, no hay amor más grande del que quien da la vida por sus amigos. Por sus amigos. Pues esta joven doncella dio la vida por su país. Por su nación, por su exactamente. Nación. Y cuando luego de insistir por 3 días tener una audiencia con Carlos VII, al final la recibe. Porque ella va diciéndole, tengo un mensaje del cielo para Carlos, ¿no? El hecho es de que... Cuando se presenta, ¿no? Con el rey, en realidad el rey no quería... ¿Aún no era rey? No era rey, correcto, pero además él hace que otro tome su lugar. Claro, dicen, a ver, vamos a ver, ¿cómo es la gente, no? Sí, tan mala y los que te pueden rodear y aconsejar mal, ¿no? Veremos, pues, si es cierto, porque si fuera un mensaje del cielo, ella sabría quién sois vos, Alteza. Entonces, disfrazan a un cortesano cualquiera, le ponen las vestiduras del rey y en una sala repleta de gente la hacen ingresar a Juana. Juana se dirige a esta persona, a este disfrazado suplantador, ¿no?
de la figura de Carlos VII y lo increpa y le dice, ¿qué hacéis vos con esas vestiduras? Ajá. Que o no os competen porque vos no sois el rey. Y luego dirigiéndose, buscando en medio del salón, caminando entre todos, agarra y se pone frente a Carlos VII, se arrodilla ante él y le dice, mi delfín, mi señor, tengo un mensaje urgente para vos. Pucha, ¿cómo es esto? Todos los consejeros de Carlos y su entorno más próximo, esto es serio. Entonces deciden darle la audiencia y Carlos escuchar el mensaje que tiene para él del cielo. Y ahí es que Santa Juana de Arco le va a indicar que es por voluntad de Dios que ella tiene que liderizar y mandar ir a la cabeza de los ejércitos que Carlos le dé para empezar la reconquista de Francia y salvarla de la ocupación de los ingleses, ¿no? Es apasionante la vida de Santa Juana de Arco, no en vano se han hecho hasta películas en varias versiones, etcétera, y hay libros escritos también sobre su vida. Es increíble, bueno, realmente es increíble. Ahora bien, Juana es cuestionada por los consejeros del rey y le dicen, pero bueno, si es un mensaje de Dios y es de lo alto, pues Dios es todopoderoso. ¿Por qué necesitaríais vos llevar este ejército o de comandantes que os hagan caso? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él no actúa? Y Juana responde de una manera tan simple y sencilla a las almas humildes, ¿no? Sí. Y ella les dice, sí, tenéis razón, pero esto solamente esto solamente se puede resolver de una forma. Don Carlos, mi delfín, deme una parte de su ejército, que debo partir para la batalla inmediatamente. Y será en la primera batalla que vosotros veréis ya la manifestación de Dios que respaldan las palabras que yo digo. Y bueno, pues Carlos le otorga un destacamento, una parte del ejército, y ella se dirige a la primera fortaleza que está en el camino de la ciudad de Orleans, la primera fortaleza o enclave que tendría que ser liberado, ¿no? Y llegando a las puertas, ella primero manda un mensajero por parte de ella y en nombre de Dios, invitando a los ingleses a que no derramen en vanamente su sangre, pues Dios estaba con los franceses y les invitaba a abandonar. Pero estos se hacen mofa de Juana y la insultan. Y no solo eso, sino que en un acto contra toda cortesía y protocolo, si quiere, en estos casos, apresan al heraldo mensajero y se ponen renuentes, ¿no? Juana se lanza frente a la muralla de esta fortaleza a solicitar, a reclamar a los ingleses que liberen al heraldo. Estos no le hacen caso. Entonces ella da un mensaje de coraje a los soldados franceses que antes de entrar en batalla entonan justamente la oración que acabamos de nosotros, con la que hemos dado bienvenida a este programa, el Veni Creator Spiritus, ¿no? Y son todos imbuidos por ese Espíritu de Dios que da coraje a estos hombres, como en su momento se los dio a los apóstoles en el cenáculo, claro, como vamos a ver. Claro, tú decías que le preguntaron, ¿no? Que, si Dios es omnipotente, ¿para qué necesita de una campesina como tú, digamos, para que libere a los ejércitos, claro, ¿no? Y lo que ella dice, sí, en efecto, Dios es omnipotente y todo lo puede, pero necesita del esfuerzo que nosotros vayamos a hacer para que Él actúe. O sea, sí necesitamos ir a la batalla, porque esa es la parte de esfuerzo que pone cada persona, cada ser humano, cada miembro de este país o de este, ¿no?, poblado para que el Señor haga lo suyo. O sea, eso yo creo que es una enseñanza para todos, ¿no? Dios obra en aquel que pone su esfuerzo, no en aquel que está de brazo cruzado sin hacer nada. No, pero por supuesto, ¿no? Sí. Y es bonito lo que mencionas porque el doctor Plinio Correa de Oliveira, quien fue mentor, inspirador
y formador del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Clá Díaz, decía que contra toda adversidad, cuando todo el panorama aparezca frente a nosotros más oscuro, más negro, más contrario a todas las expectativas de posible victoria o de suceso, cuando todos los elementos a nuestro alrededor jueguen en contra para causarnos desánimo y desistir de nuestro buen propósito, cuanto mayor debe ser nuestra confianza en Nuestra Señora, María Santísima. Pues bien, Juana y sus franceses enfilaron y tomaron esta primera fortaleza. Y luego, lo que no se había logrado en años, en 9 días levantó el cerco de Orleans. Y ese fue la puerta para recuperar Francia de los ingleses. ¿Por qué? Y si vemos todo con ojos sobrenaturales, había un plan altísimo en esto de la providencia. Pues años más tarde, no olvidemos, con Enrique VIII, que se rebela contra el papado y la Iglesia Católica, y determinándose el jefe, y funda su propia iglesia, el anglicanismo, etc., Inglaterra se separaría de la Iglesia Católica, se volvería protestante. Imagínese si Francia hubiese seguido bajo el yugo dominador de los ingleses. Toda una nación se hubiese perdido también en el abismo de la perdición de la vía incorrecta, de la fe incorrecta, se hubiese vuelto protestante. Se cumplió la misión de Santa Juana. Y bueno, hay mucho por hablar, pero vamos a ir pasando a los otros temas. Tal vez cerrar cómo fue el martirio al que fue sujetada finalmente, incluso por los mismos franceses. O sea, que ingratos como somos los seres humanos, ¿no? La ingratitud fue tal que fueron ellos mismos, incluso aquellos con los que había combatido en esta batalla, quienes finalmente la entregan para que sea justiciada de la peor manera. Fue condenada a la hoguera. Es increíble porque es cierto, luego de que Dios diera muestras, pero tan patentes de estar del lado de Juana y de haber logrado la misión de liberar Francia y de coronar al rey, estos la traicionan y la entregan a los ingleses, ¿no? Como una bruja. Y es juzgada por un obispo pusilánime, Pouchon, que la tilda y la sentencia de brujería, ¿no? Y bueno, como tú dices, la martirizan, la someten al martirio de la hoguera, y es en este trance que ella, estando su cuerpo siendo consumido por las llamas de un fuego mortal y en el medio del dolor tan más inimaginable que podamos nosotros pensar, ella repetía y afirmaba con un brado, con un grito de confianza, que las voces no mintieron. Las voces no mintieron. Y ella, mirando por fin un crucifijo que le presentan como imagen así en medio de las llamas, ella en su último suspiro exhala diciendo: Jesús. Tan hermoso es este hecho. El amor que tenía Jesús. Que luego, removiendo los restos de aquella pira donde había sido incinerada, quemada Santa Juana de Arco, a sus 19 años, encontraron, no los franceses, sino los propios ingleses, encontraron el corazón intacto. Y grabado en el corazón la palabra Jesús. Qué magnífica vida, qué increíble. Sí, increíble. Debemos mencionar que Juana de Arco es tal vez una de las vidas de santas más indagadas, más exhaustivamente documentadas, investigadas, etcétera, sobre la que más se ha escrito, ¿no? Y algo más curioso, ¿no? Que fue su primer devoto fue su verdugo. El verdugo que había... Verdugo inglés. El verdugo inglés, ¿no? Él fue al convento dominico ese mismo día en la tarde de la muerte de Santa Juana y dijo, maté a una santa. Increíble. Después de haber encontrado Increíble. su corazón. Luego, después, un papa investigaría en el Santo Oficio, investigaría todo el proceso y levantaría todos los cargos falsos que se habían imputado contra esta bella santa.
una guerrera, una virgen, una profetisa. Nos encomendamos a ella en una bella vida y damos por ello, deo gracias a Deo Dios. gracias por Santa Pues Juana de bien, como Santa Juana y los franceses se encomendaron al Espíritu Santo. Hace unos días atrás conmemoramos la fiesta del cumpleaños de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es? Pentecostés. Pentecostés, la manifestación, el descenso del Divino Espíritu Santo, varias veces prometido por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿no? ¿Y cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Y qué significa la fiesta de Pentecostés? Todos nosotros estamos llamados a imitar, a seguir los buenos ejemplos. Y el mejor ejemplo para ser bien sucedidos en esta tierra, para ser bien exitosos, o sea, llegar al culmine de nuestra vida habiendo logrado el mejor de nuestra realización personal. Y el mejor y bien sucedido por excelencia de la historia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la historia de Pentecostés es una lección para aplicar la imitación. Nosotros debemos imitar y vivir según las leyes y los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos de la ley de Dios. Y fíjate, pues muchos pensarán que Pentecostés fue o es una fiesta que nació en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pues no, es una fiesta antigua. Era una fiesta antigua que data desde el Antiguo Testamento y significa pente, 50 días. Y era una celebración una conmemoración que se efectuaba conmemorando la salida, la liberación de Egipto, ¿no? Y es el momento, y coincide con el momento en que Moisés, en lo alto del monte Sinaí, va a recibir del propio dedo que escribió, del dedo de Dios en las tablas de piedra, los mandamientos de la ley, que son una explicitación de la ley que está impresa en nuestras almas, en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo y el Padre, Dios Padre, envían a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Los apóstoles, en reiteradas ocasiones y de manera tan cariñosa, paternal y hasta maternal, podría decir, recibieron de nuestro Señor Jesucristo la instrucción de que fueran por el mundo llevando la buena nueva y comunicándola a todos los pueblos, de manera de ser extensible a todas las almas, a todo el mundo conocido, la misión salvífica redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pasó con ellos? Se escondieron, tuvieron miedo. Sí, y no salieron y no cumplieron. Pues bien, Pentecostés es justamente este envío de Dios Padre y Dios Hijo, de este Espíritu que va a llenar de fuerza a los apóstoles, de coraje, de luz y de entendimiento para animarse y salir para hacer esta gran obra. Y prueba de ello, ¿cuál fue? Que saliendo luego de recibir este Pentecostés, en un hecho por demás portentoso, que parte de Nuestra Señora, que es la que recibe la primera lengua de fuego y a partir de ella se multiplica y se pasa a los apóstoles, estos salen con un ímpetu, con un fuego de alma y un entusiasmo como para llevarse el mundo por delante. ¿Cómo fue la primera prédica que hace San Pedro, por ejemplo? Entonces, pues seguramente, porque hablaron en lenguas, dicen, ¿no? En diferentes idiomas, etcétera. O sea, ¿No? ni ellos se dieron cuenta. No, pero, ellos hablaban en su lengua normal, ajá. pero como estábamos en una época de celebración grande en Jerusalén, confluía gente de muchas partes del mundo Y conocido. entendían, aunque no fuera. Ellos entendían Ellos a Pedro hablando en Galileo, pero el griego le entendía. El sunita le entendía.
es así, es una maravilla. O sea, que Entonces, realmente ese fuego del Espíritu, pues, cayó sobre todo el lugar, pienso, ¿no? Porque para que ellos sientan, entiendan todo lo que decían. Pero yo quiero resaltar algo muy importante de todo esto del Pentecostés, y es el papel de María, porque pienso que, y es así, ¿no? Creo que la historia no nos va a dejar mentir, que sin la presencia de María, preparando además a los apóstoles, el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ellos. Entonces, ella tenía la misión de preparar a esos apóstoles miedosos, asustados, cobardes, todo lo que quieran, ¿no? En ese momento especial, y habiendo leído pues justamente estos libros de Monseñor Joao, podemos conocer que 10 días antes de lo que hoy conocemos como el Pentecostés, María los reunió como mamá a los hijos para poder hacer una especie de retiro y trabajar con ellos, prepararlos, hablar, leer las escrituras, etcétera, qué etcétera. bonito, De ¿no? manera, y en oración profunda, pues se prepararon durante estos días. De manera que al llegar al día 10, pues el Espíritu Santo, que ya había venido en la Anunciación a María Santísima para encarnar al Hijo de Dios, pues María ya sabía cómo era la venida del Espíritu Santo. Así que, ¿quién mejor que ella, que estuvo expectante y estuvo a la espera y además preparadísima para recibir esa primera llama del fuego del Espíritu nuevamente y a partir de ella que todo se haya repartido entre cada uno de los apóstoles? Creo que eso para mí es fundamental, el papel de María en el inicio, en los albores de la Santa Iglesia Católica. Pero por supuesto que sí. Como tú mencionaste, en la encarnación es el primer movimiento, manifestación salvífica, poderosa del Divino Espíritu Santo, y esta va a ser la segunda vez, porque Él desciende para que la Iglesia Católica se manifieste al mundo. Y es que Cristo, a través del Espíritu Santo, les transfiere a cada uno de los apóstoles su propia misión, la ley de la caridad. Y la ley de la caridad cobra fuerza en ese día y va a ser el amor y la sed de salvar, de ganar almas para Dios la que mueve a los apóstoles. Tímidos, escondidos, parapetados, debajo de la cama si quieres, o detrás de la puerta en un primer momento, que salen sin importarle esta vez a quién se encontrasen o quiénes estuvieran al frente, Es ¿no? que cómo es el fuego del Espíritu Santo, realmente, ¿no? O sea, ese fuego que hace arder tu corazón, que inflama tu ser, yo creo que es igual que lo que sentía Santa Juana de Arco que hemos hablado, ¿no? Ese fuego del amor de Dios, ese fuego que solamente el Espíritu Santo te da, ¿no? Ese ardor en el corazón, pues hace que no tengas miedo. Y así fue que Santa Juana de Arco no tuvo miedo de encabezar al ejército, de ponerse la armadura y armas en mano y liderar, ¿no? A todo un batallón. Y pasó lo mismo con los apóstoles, ¿no? Es muy bonito lo que tú dices porque la fuerza que del Espíritu Santo va a transmitir, con la que pasa a vivificar desde ese día la iglesia, no solo lo va a hacer sobre todo en los momentos de las pruebas en que la iglesia pase, por los cuales la iglesia pase, ¿no? Entonces, tenemos dos efectos inmediatos de la acción del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que es que los unifica en función de su misión, de la misión que Cristo les había conferido, ¿no? Y su acción abarca a todos los pueblos, por lo tanto es universal, ¿sí? El buen suceso del que hablábamos al inicio de este punto está en la actuación justamente del Espíritu Santo. Y suceso podemos entender como que la realización, ser bien sucedido, es que se lleve a cabo, se realicen los designios de Dios, de su voluntad, en la vida individual de cada uno de nosotros, de los católicos sobre todo. Ser abiertos a la acción de Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado y cuál es la invitación que nos trae la remembranza de esta conmemoración, de esta fiesta del cumpleaños de la Iglesia Católica? Debemos hacer lo mismo que los apóstoles, y tú lo acabas de mencionar,
¿En torno de quién? María. Como ellos estaban en torno de Nuestra Señora. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo ama la presencia de Nuestra Señora. Y su primera actuación más grandiosa fue justamente en la encarnación. Por lo tanto, las consecuencias de la actuación del Espíritu Santo, ¿cuáles son? En la creación de Adán, Dios sopla el Espíritu sobre el hombre, dándole 2 vidas a ese barro que estaba formado, ¿no? Le da la vida natural y la vida de la gracia, la vida a la gracia. Y es aquí donde aplica la parábola o la explicación que le hace nuestro Señor a San Nicodemos, que está en el Nuevo Testamento, cuando le dice que para volver a nacer, o sea, uno tiene que volver al vientre para volver a nacer, o sea, uno tiene que, para nacer realmente a la vida de la gracia, es a través del bautizo instituido por nuestro Señor Jesucristo, a través del bautizo de fuego, ¿no? Y por lo tanto, cuando Adán y Eva pecaron con el pecado original, perdieron esa vida. Y esa vida que era un don de Dios, porque no hubieran conocido la muerte, ¿no? Pero la misión salvífica de la redención en nuestro Señor Jesucristo, el principal objetivo va a ser restaurar esa vida de la gracia. Amén. Amén. Hermoso, hermoso realmente. Y bueno, se puede hablar de los dones y todo esto, pero bueno, el tiempo, tenemos 2 temas más, José. Si quisiéramos extendernos, valga la oportunidad para que en algún programa podamos seguir hablando de lo que es el Espíritu Santo. Pues una La belleza. gracia santificante que nos otorga el Espíritu Santo. Pues, Pero ¿qué te parece si hablamos un poco más de la esposa del Espíritu Santo, Nuestra Señora? Sí, sí. Tal vez una de las fiestas marianas más significativas de todo el año es la de justamente 24 de mayo, María Auxiliadora. Exacto, ¿no? Es, ¿cómo no hablar de la esposa del Espíritu Santo? Bueno, la esposa mística del Espíritu Santo, aquella que dijo sí, y gracias a la cual Jesús mismo vino a encarnarse. Y esta advocación de María Auxilio de los cristianos, pues es una advocación también que data de hace ya muy... Es bien antigua. Normalmente nosotros escuchamos María Auxiliadora y la asociamos inmediatamente con la comunidad de Don Bosco, ¿no? Porque así se ha llegado a conocer en nuestros tiempos. Pero esto va muchísimo más atrás, ¿no? ¿Quieres que te comente cuál es el primer antecedente que conocemos? Ya San Juan Crisóstomo, ¿no? La boca de oro. San Juan Crisóstomo llamaba e invocaba a Nuestra Señora de Auxiliadora, que en griego significa boeteia, la que trae auxilios del cielo. Qué bonito, ¿no? Los musulmanes, desde los musulmanes. No, esto es mucho antes, esto es el 345 después de Cristo. Pero ¿dónde se va? Justamente es bueno lo que tú mencionas, porque 2 de las principales manifestaciones de Nuestra Señora María, auxilio de los cristianos, se van a dar justamente en 2 batallas. Y esto da la connotación de cómo María, auxilio de los cristianos, es una vocación que refleja el lado militar, defensor de Nuestra Señora a favor de su iglesia. Y bueno, las manifestaciones de Nuestra Señora María Auxilio de los cristianos en 2 momentos, hitos históricos, de los cuales, gracias a Dios, tú y yo estamos sentados ahorita en nuestros radios, escuchas del otro lado del parlante, pueden manifestarse católicos, es gracias a que por intercesión de Nuestra Señora, en la batalla de Lepanto en 1571, contra las aspiraciones de expansionismo del Imperio Otomano, que por ser de la línea de la religión musulmana, pretendía pues exterminar a todos los infieles, y entre los infieles pues los primeros son los cristianos católicos, ¿no? Y luego en la batalla de Viena en 1683, cuando ella socorrió a Juan Sobieski.
Tanto en Lepanto como en la batalla de Viena fueron dos jóvenes católicos que liderizaron los ejércitos para hacer resistencia y defender al catolicismo del mundo, de la civilización cristiana occidental de entonces. Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, rey de Francia, ¿no? Y don Juan Sobieski. 18, 20 años, ¿te imaginas cómo era la talla de esos hombres de antes? Pues bien, pero no obstante, la fiesta de Nuestra Señora de María Auxiliadora se conoce ya una celebración que data de la época de la Revolución Francesa. No, Napoleón. ¿Ah? Napoleón es el que toma prisionero al Papa. Ahí se dio un hecho, exactamente. Napoleón, que él se proclama emperador, se corona a sí mismo y exige en cierto momento al Papa Pío VII, el Papa Pío VII, el Papa de la época, le exige que haga un bloqueo seguramente económico, comercial, de relaciones a Inglaterra. Y el Papa obviamente se niega a esto y en represalia Napoleón Bonaparte invade los estados pontificios, toma preso al Papa y lo lleva y lo encierra en el castillo de Fontainebleau, ¿no? Y es allí que este Papa demacrado en salud y apesadumbrado por el destino de la iglesia, del cual era él la cabeza visible, le hace una promesa a Nuestra Señora de que si lo liberaba y le permitía llegar sano y salvo a Roma, ese mismo día él instituiría una fiesta en honor a Nuestra Señora. Y esto ocurre a los pocos, porque en 1814 Napoleón firma su abdicación. Y en 1815 este Papa Pío VII va a instituir la fiesta de María Auxiliadora. El día que es liberado. El 24 de mayo. Porque lo liberan ese día, es que él instituye, ¿no? El día de la fiesta, ese mismo día. Uh-huh. Y hay datos muchos más de los que podemos agarrarnos que muy poca gente conoce. En Ucrania, por ejemplo, la fiesta se celebra a Nuestra Señora María Auxiliadora desde el siglo XI. ¿Sabías eso? Ucrania, los paganos, bueno, la Ucrania católica, ¿no? Porque había la Ucrania pagana. Sí. Sí. Bueno, y uno de los principales promotores de esta gran devoción, esta gran advocación, va a ser el gran fundador de los salesianos, don San Juan Bosco. Qué gran hombre ese, qué gran hombre, ¿no? Qué hermosa la catedral de Turín, dedicada a la Basílica de María Auxiliadora. Y tú sabes que cómo la construyó él. Sí, increíble, sin tener un peso en el bolsillo. Pues Nuestra Señora, en 1860, Nuestra Señora se le aparece, María Auxiliadora, y le dice, quiero que me construyas un templo, dedicado a mí, a mí, en mi honor, en la ciudad de Turín. Y él, creo, con 30 centavos en el bolsillo dijo, pero con la confianza ahí arriba, ¿no? Claro, yo creo que a cualquiera que le dan una misión de esta envergadura, pues te preocupa si no tienes un peso en el bolsillo, pero él confió en Dios y fue Dios mismo y Nuestra Señora, segurísimo, que fueron preparando el camino para ponerle en contacto con alguien que estaba a punto de morir y que gracias a que lo asiste don Bosco, también siendo un hombre millonario, pues lo hace antes comprometerse a que si se sanaba, se curaba, etcétera, y salvaba su vida, pues él se encargaría de proporcionar lo necesario para iniciar la construcción de esta basílica. Con razón, el día de la consagración de esta hermosa basílica, en honor a Nuestra Señora María Auxiliadora, él va a afirmar, don Bosco va a decir, cada ladrillo de este edificio es producto de un milagro efectuado por Nuestra Señora María Auxiliadora. ¡Qué bonito! Sí, como yo digo, leer la vida no solo de nuestra madre en las distintas advocaciones como esta de María Auxiliadora, sino también la vida de los santos como la que vamos viendo. Nuestra iglesia está plagada de esta riqueza que nos mueve a enfervorizarnos, a motivarnos, a conocer más y más. Es apasionante leer estas vidas, más y apenas estamos viendo así un poquitito. Arañando la superficie, porque el tiempo es cruel, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si para adentrar a modo de preparación
y para que se estén en sintonía con la gracia que Dios viene a transmitir en una fiesta tan especial como Corpus Christi. Podemos hablar un poquito de aquello. También es cierto, ¿no? Ya se nos viene encima para cerrar este mes de mayo y bueno, pues también para quienes no saben especialmente, podemos profundizar en lo que es el Corpus Christi, cuerpo y sangre, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En latín, por supuesto, Corpus Christi, así es como conocemos, y además es feriado, un feriado nacional, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Esta fiesta conmemora la institución de la Santa Eucaristía, el Jueves Santo, con el fin de tributarle a la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, amor y gratitud. Esta solemnidad además se remonta al siglo XIII ya, gracias a dos eventos extraordinarios que contribuyen a la institución de esta fiesta. Una, las visiones de Santa Juliana de Montcornillon y el milagro eucarístico de Bolsena en la ciudad italiana de Orvieto. Este milagro es hermoso. Siendo el Papa Urbano IV en ese tiempo el Papa de la Iglesia, él amaba la Eucaristía. Y él publicó una bula, Transiturus, el 8 de septiembre de 1264, en la cual, después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebre la solemnidad de Corpus Christi en el día jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a todos los fieles asistentes a la misa. Sin embargo, este Papa Urbano IV instituye ya oficialmente esta fiesta debido a un milagro eucarístico, que es hermoso. Era un sacerdote que, incrédulo, celebrando la misa, le pide humildemente, pese a su incredulidad de que Jesús estuviera realmente en la Eucaristía, él le pide antes de la consagración, antes de celebrar la misa, que para que él crea, pues el Señor se le revele de alguna forma. Eso le pidió este sacerdote. Fue así que en el momento de la consagración, al elevar la hostia consagrada, empezó a sangrar a chorros la santa forma que se estaba elevando. Y estas gotas y chorro de sangre empezó a caer en el corporal que estaba extendido en el altar. Wow. Entonces todos vieron esto, todos. En ese momento el sacerdote quedó prácticamente en éxtasis, pero empezó a llorar, ¿no? Porque era la manifestación que le había pedido. Y cuando ve esta sangre, pues simplemente apura en terminar la Santa Misa, no la corta, la termina, y al final agarra el corporal, lo dobla, e inmediatamente se pone en marcha a buscar al Papa Urbano IV. Y este Papa estaba camino a algún lugar, la cosa es que lo encuentra en medio camino, y inmediatamente él ni siquiera habla, solamente desdobla el corporal y lo expone ante el Papa Urbano IV, y el Papa, como era muy devoto de la Eucaristía, no dice nada, es increíble, solamente de haber visto el corporal ensangrentado, cae de rodillas el Papa Urbano y reconoce esa manifestación de nuestro Señor en su sangre, y a partir de ello se apura en publicar esta bula Transiturus, por la cual ya instituyó oficialmente la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. ¿No? Es esa la historia, digamos, de la institución de esta fiesta, pero hay muchos más milagros eucarísticos también que se han ido manifestando a lo largo de nuestra iglesia. Si tú me permites, yo quisiera, ese milagro es de pila, ¿no? Que encabeza tantos otros maravillosos que hay. Pero antes yo quisiera, porque para entender la institución, como tú decías, es la conmemoración de la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena. Yo quisiera tomar del libro de Monseñor Juan Clá, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, en su volumen segundo, relatarles a nuestros radioescuchas lo que, cómo fue esa institución, cómo fue esa última cena, la institución en la cena de Jueves Santo, si me permites. Él dice: por el amor infinito que devotaba a su Santísima Madre, nuestro Señor no quiso privarla de la privación de aquellos momentos memorables
y la convidó a pasar la Pascua con él en Jerusalén. Cómo estaba oscura aquella noche. Cuando todos los apóstoles se reunieron en el cenáculo para la cena, aunque fuese tiempo de luna llena, no se podía distinguir bien su luz ni contemplar las estrellas que iluminaban la bóveda celeste, pues un pesado manto de nubes negras cubrían el firmamento. El Evangelio acentúa que era de noche, sugiriendo el imponderable trágico del ambiente, hecho que impresionó hasta a los espíritus más escépticos entre los discípulos. En efecto, la creación parecía ya guardar luto por lo que estaba por suceder, la pasión, ¿no? Rápidamente se habían desvanecido las fútiles alegrías del Domingo de Ramos. ¿Te acuerdas, no? Cuando todo el pueblo recibió en gloria y algarabía y alegría a nuestro Señor proclamándolo Rey, pues había durado poco. Y ni incluso los últimos y las brillantes polémicas sustentadas por el maestro contra los fariseos, saduceos y herodianos pudieron prolongar. El clima en el inicio de la cena era poco festivo. Para quebrar las desconfianzas, el Hijo de María utilizó una divina estratagema, anticipando con un gesto simbólico el amor, llevado hasta el extremo que demostraría en breve al dejarles el Santísimo Sacramento, les lava los pies. Dos notas se destacan en este acto practicado por el Salvador: disciplina y sacralidad. Todos aguardaban sentados, con la atención vuelta para él, mas sin entender bien lo que sucedía. Jesús deseaba propiciar un estado de espíritu opuesto al que permeaba sus corazones, creando condiciones para que una gracia de unión pervadiese al colegio apostólico. Eso impediría a Satanás de obstaculizar las otras gracias que él deseaba derramarles durante la Santa Cena. Al lavarles los pies, tarea reservada en la época a los siervos, nuestro Señor revelaba simbólicamente cómo debía ser el relacionamiento entre ellos cuando les faltase su presencia física. Era a su modo un acto de vasallaje prestado por el hombre Dios a sus propios discípulos a fin de mostrarles la altísima consideración que cabía a cada uno tener por la vocación de los demás. María estaba en una sala anexa con algunas de las santas mujeres, acompañando en su inmaculado corazón todo lo que ocurría en el recinto principal con su hijo, anhelando reparar tal falla en el cumplimiento del designio de Dios sobre los elegidos y la infidelidad que la causaba. Prestó una adoración perfecta al acto de vasallaje divino y humano de Jesús. Y uniéndose a él, Nuestra Señora, ¿no?, restituyó con su virtud y correspondencia la gloria que cabía a los discípulos dar. Vanas resultaron las tentativas del demonio para impedirla ofrecer al Padre esa satisfacción. La Santísima Virgen restauraba así de inmediato el plan divino y las misiones de esas almas especialmente llamadas a seguir a nuestro Señor. Bueno, con todo, el auge de la conmemoración que despertaba un deseo ardiente en Nuestra Señora, análogo al de Jesús, sería la institución de la Sagrada Eucaristía, misterio revelado a ella y a San José por su hijo durante las conversas que tenían en los años de infancia. Desde entonces María ansiaba por recibir ese sacramento y para él se preparó mediante innumerables comuniones espirituales. Fue la primera que entendió lo que sería la Sagrada Eucaristía. A pesar de eso, ¿qué Gaudio experimentó cuando nuestro Señor, después de haber comulgado a sí mismo, nuestro Señor partió el pan, todo lo que se lee, repite el sacerdote en la fórmula de consagración, se comulga a sí mismo nuestro Señor, se dirige a la sala
donde estaba Nuestra Señora acompañándolo discretamente, donde acompañaba el desarrollo de este sublime acontecimiento, y le dio el pedazo de pan transubstanciado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la última cena, María fue la primera en comulgar de las manos de Jesús. ¿Qué te parece? Hermosísimo, ¿no? Bueno, es algo que a veces no se entiende ni se conoce tampoco, que María haya sido la primera en recibir el cuerpo de su hijo. Y muchos de nosotros, aquí vale la pena la reflexión, yo creo, para ir como a manera de un corolario. Muchos de nosotros, cuando nos aproximamos, estando en estado de gracia, en una misa dominical o una misa cualquiera, nos aproximamos a recibir la Sagrada Eucaristía, ¿cuánta gente se pone luego en esa situación de tener ese convivio, ese contacto por breves instantes preciosos con Jesús Eucarístico y hacer la acción de gracias? Monseñor Juan Clá en su libro relata y dice, ¿cómo fue su acción de gracias de Nuestra Señora? Ella rezó con énfasis por los apóstoles, que la siguieron en el divino banquete, multiplicando por sus pedidos los frutos de aquella comunión en las almas. Nuestra Señora daba gracias a Dios y con su acción de gracias multiplicaba los dones que Dios transmitía en cada apóstol que había comulgado. Gracias a esas oraciones, ellos no desfallecerían por completo en la hora de la aprobación, por completo. A pesar de huir, obtendrían el ánimo para buscarla luego y pedir perdón. Qué bonito. Maravilloso. Maravilloso rescatar tal vez también, bueno, este tema de la Eucaristía yo creo que lo vamos a hablar también en otro programa así a profundidad, porque bien sabemos que la Eucaristía es el corazón de nuestra Iglesia Católica. Así es. Además es el corazón de Jesús mismo. Y estas pruebas se han visto en estos milagros eucarísticos justamente que hablábamos al principio, que se han registrado más de 400 milagros eucarísticos a lo largo de la historia de la Iglesia, José. Hay otros del año 700, del año 1240, hermosos milagros, ¿no? Con San Antonio, por ejemplo, con Santa Clara, con San Tarcisio, un niño de 10 años. 10 años. Un niñito de 10 años en esos tiempos de persecución cristiana y cuando morían los cristianos allí en los anfiteatros, en las galerías, en las Boca de los Leones, ¿no? Eran condenados. De ese tiempo, San Tarcisio, cuando uno de los sacerdotes que hacía la misa dijo, mañana mueren nuestros hermanos, ¿no? Allá en Roma, en la Boca de los Leones, serán martirizados. Quisiera que se le lleve este pan del cielo, se les lleve, ¿no? Este pasaje de vida eterna a nuestros hermanos. ¿Quién de ustedes se ofrece, ¿no? Entre los que estaban en las catacumbas, y todos tenían miedo. Pero este niño levanta la mano y dice, yo quiero llevar, era un niño de 10 años, Tarcisio, yo llevaré a nuestro Señor. Qué honor y qué honra que yo lo pueda llevar. Pero no, tú eres muy niño, no, yo lo amo. ¿Y sabes qué dice el pequeño? Aunque fuera hecho pedazos antes, ¿no? No permitiré que me sea arrebatado mi Jesús. Entonces, o sea, él iba a custodiar realmente aquella misión, a Jesús Eucaristía, hasta poder entregarlo en comunión a sus hermanos. Y así fue que se dirige al lugar, a la prisión, porque estaban en la prisión. Además, dijeron, sí, es niño, lo van a dejar pasar, etcétera. Pero fueron otros niños que lo agarraron en el camino. Y le dijeron, jugaremos. Y él dijo, no, estoy apurado. Pero como él manejaba así en su pecho la Eucaristía con sus manitos y no lo soltaba, ¿qué llevas ahí? No quería abrir ni mostrar. Y empezaron a hostigarle, a golpearle, a insultarle, y lo tumbaron finalmente y lo apedrearon, porque eran chiquillos, ¿no? De mala vida. Pero él no soltó la Eucaristía de su pecho. Fue otro cristiano, un soldado romano cristiano,
quien pudo salvar al niño de que lo destrocen totalmente ese momento. Y él en brazos ya malherido al pobre Tarcisio lo vuelve a llevar a las catacumbas, ya no logra llegar a la prisión, pero continuaba agarrando a Jesús en su pecho. Y allí el sacerdote que le había enviado simplemente llora de verlo así y este niño exhala ahí su último aliento, muere lamentablemente por la cantidad de golpes que había recibido, pero Jesús lo conduce directo al cielo, ¿no? Hoy es santo, San Tarcisio. Esa es una historia hermosa, conmovedora, ¿no? De las maravillas que hace Dios para buscar almas puras y que de alguna forma Él ha expiado y ha muerto mártir del amor a la Eucaristía. Y así hay muchísimas historias maravillosas, maravillosas, y como decía, los estudios científicos que se han hecho en nuestros tiempos a estos milagros eucarísticos, pues son asombrosos. ¿Qué resultados arrojan? Pues que en efecto, esa hostia que muchas veces se ha transformado en pedazo de carne humana, es pedazo de corazón humano, del ventrículo izquierdo, del miocardio. Con el tipo de sangre inclusive que se repite en la sangre que está en el cáliz. En la Santa Sidonia, ¿no? Claro, Santo Sudario de Turín. Claro, sí es el mismo tipo de sangre AB, pero este milagro del anciano, por ejemplo, que se ha estudiado en nuestros siglos, es de hace 12 siglos el del anciano, y se ha estudiado en nuestros tiempos, pues lo curioso es que estos pedazos, cuando se pesan, los pedazos de los coágulos, hay 5 coágulos en un cáliz de cristal que está ahí expuesto en el anciano, pero cuando se pesan cada uno de estos coágulos, que son de distintos tamaños, pesan igual. Pesan igual que el todo. Increíble. O sea, por muy chico que sea el pedazo, pesa igual que el conjunto. Cada uno, o sea, nada es, o sea, por muy pequeño que sea, es la totalidad de Cristo. Mira, Elisa, yo quiero, porque antes de que termine el programa, hacer una reflexión. Queridos hermanos, está bien, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, es el fiel el que tiene la posibilidad de elegir la forma en que va a recibir las sagradas formas y va a comulgar, evidentemente, ¿no? Entonces, lo ideal es comulgar en la boca, porque la pérdida de una simple fracción, una astilla, una partícula, esa es la correcta expresión, gracias Elisa, una partícula, por más mínima que sea, si es visible a la vista, lo que dice Elisa es exactamente nuestro Señor Jesucristo está contenido en aquella partícula de la misma manera que lo está en la integridad de la sagrada forma de una hostia entera. Entonces, por favor, no comulguen en la mano, no lo hagan, no es lo ideal, no es lo correcto, ¿verdad? Pero, y si lo hacen, pues hay pequeños corporales para llevar en las manos, no se las sacudan, no. Claro, es delicado para evitar todo eso. Qué mejor que recibir a nuestro Señor en la lengua, en la boca. Bueno, yo creo que con esta exhortación tan valiosa vamos a cerrar el programa y lo hacemos en el marco de lo que es la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, devolviendo a nuestro Señor en la Eucaristía toda la dignidad que se merece, todo el amor que se merece. Es el corazón de nuestra iglesia y tenemos la posibilidad de recibirlo en todas las Eucaristías de las que participamos, en todas las misas de las que participamos, siempre y cuando estemos preparados a través del sacramento de la confesión, y de esto también ya tendremos oportunidad de profundizar. Así que, queridos amigos, nos despedimos con el compromiso de volver a reencontrarnos el próximo sábado. Gracias, querido José. Gracias, querida Elisa. Gracias a todos los radios de escuchas. Por favor, con la mayor fe y con penetración, vayamos y participemos de los actos litúrgicos de nuestra iglesia aquí, boliviana, respecto de la fiesta del Corpus Christi. Buenas noches. Salve María, Deo gracias. Deo gracias, salve María.